Pues bien, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 3 de diseño asistido por computadora. Vamos a comenzar. Mi nombre es Fernando Curiel y les doy la bienvenida. En esta sesión vamos a hablar un poquito del proceso de diseño. También vamos a hablar sobre los elementos de los que se compone el diseño, pero principalmente vamos a hablar también de la intención del diseño. El proceso de diseño es un proceso que se comienza primeramente identificando los requisitos del modelo. El modelo lo vamos a entender como el producto final. La conceptualización como un segundo paso de este modelo en función de las necesidades que requerimos nosotros satisfacer. Es decir, si yo quiero diseñar una cuchara, o quiero diseñar una botella para tomar agua, o quiero diseñar una botella para una gaseosa, o un bote de aluminio o de cualquier otro material de tipo alimenticio para cualquier otra bebida. Entonces el modelo en sí es el que nos rige en cuanto a qué elementos deben de persistir dentro del concepto de diseño, del proceso del diseño. Luego de ahí identificar, bueno, ya identificadas los requisitos y las necesidades que se planean satisfacer con el producto o el modelo final, el producto final, el modelo, se desarrolla el modelo de acuerdo a esos conceptos por medio de un software de modelado. Se hace un análisis del modelo a partir de este diseño un diseño preestablecido ya en el software CAD cualquiera que sea. En este caso nosotros trabajaremos con SolidWorks, y SolidWorks tiene la capacidad de hacer análisis del modelo con el que estamos trabajando. Es decir, si por ejemplo estamos diseñando una lata, podemos someter esa lata ya predibujada o dibujada en SolidWorks a ciertos aspectos físicos a los que la lata va a ser sometida, que es el caso de la presión. Cuando nosotros agregamos gas y agregamos el líquido a la lata, pues va a haber una presión que tiende a salir de la lata. Entonces nosotros podemos hacer un análisis de ese modelo de una lata en donde está sometida a una presión específica relacionada con el contenido de esa lata. Podemos hablar también incluso de un tanque de gas, un tanque de agua, un tanque de gas butano, y también podemos desarrollar el modelo completo y simularlo. Eso es lo que nos permite este paso del proceso del diseño. También la generación del prototipo, o sea que nosotros, si tuviéramos la opción de poderlo fabricar, lo fabricaríamos sin ningún problema. Se generaría el prototipo. Obviamente en las clases que vamos a estar trabajando no vamos a poder generar prototipos, a menos de que sean prototipos que se puedan realizar en impresoras 3D o algún tipo de prototipo que pudiéramos construir nosotros con herramientas básicas de maquinado, ¿no? Como es el torno o la fresadora. Y digo básicas porque ya hay elementos o herramientas bastante bastante avanzadas en cuanto a maquinado y manufactura. Entonces ya que se hace el prototipo, luego se construye el modelo, y finalmente en caso de que se requieran algunas mejoras, algunas modificaciones, se regresa nuevamente la parte del proceso, se regresa nuevamente a identificar qué requisitos o qué elementos no fueron tomados en cuenta en el primer prototipo para poder mejorarlo. Entonces esto también tiene que ver algo con la mejora continua, que no es el tema, pero finalmente es manufactura, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente filmina. La intención del diseño es uno de los elementos más importantes del diseño en cualquier aspecto que se vea: diseño tridimensional, incluso pintura, dibujo. Cualquier elemento de diseño que conlleve la creación de un elemento nuevo, sí conlleva la intención del diseño. Es una parte súper importante. Sin embargo, también es la parte más compleja de explicar en el área de diseño, porque la intención del diseño, lo que busca más que nada es que el diseño sea lo más coherente posible con el elemento físico que representa,
que es en este caso el producto final. Pero también de cierta manera requiere ser un, un, este, un concepto en el que el diseño que nosotros realicemos pueda ser fácilmente manipulable, modificable y mejorable. Podemos decir que es de cierta forma modular y que la intención del diseño tiene mucho que ver con la lógica que nosotros le tomamos a el producto final, que nosotros concebimos del producto final, que a veces no está definida desde el principio, sino que se va trabajando paso a paso y con respecto a la experiencia del mismo diseñador. Es una cuestión algo complicada, entonces les voy a leer lo que dice aquí el concepto. Dice que la intención del diseño determina el modo en que se desea que reaccione su modelo como resultado de los cambios que se realicen en el mismo. Es decir, que nosotros tendríamos que anticiparnos a lo que se desea realizar o lo que se desearía modificar en nuestro diseño en un futuro. Es, por ejemplo, tenemos a la izquierda el ejemplo, este ejemplo que tenemos de la pieza, una pieza que dice pieza original, que está a la izquierda. Esa pieza original, bueno, si nosotros tenemos una correcta intención del diseño, en donde decimos que la saliente circular que está ahí está perforada en el centro bueno, obviamente con una operación de perforación de extrusión o corte. Al momento de nosotros mover esa saliente, ese círculo, bueno, en este caso el cilindro, lo movemos un poquito arriba a la izquierda y la intención del diseño se mantiene cuando se mueve esa saliente. Todo lo contrario en la imagen que tenemos a la izquierda, en donde la intención del diseño al momento de mover la saliente pues no se mantiene. Es decir, que el círculo que perfora al centro del cilindro se queda ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo fijamos en el centro del prisma cuadrangular, en vez de darle la relación de concentridad con la saliente circular. Bueno, esos son conceptos avanzados o conceptos que más adelante vamos a ver, pero la intención de diseño entonces lo que pretende hacer es que el diseño que nosotros realicemos en SolidWorks sea lo más amigable posible al momento de que nosotros deseamos hacerle modificaciones, cambios o mejoras a nuestro diseño. Pues tal como lo vimos en la intención del diseño, pues otros factores que intervienen en el proceso de diseño pues son las necesidades actuales, y es precisamente pues comprender el propósito del modelo para diseñarlo eficazmente. También hay que considerar cambios futuros a nuestro modelo, de tal manera que podamos anticipar las posibilidades de cambios, para reducir obviamente al mínimo las tareas que se tienen que realizar para volver a diseñar el modelo. Bien, pues en SolidWorks nosotros podemos trabajar varios métodos de diseño. Normalmente antes de diseñar el modelo propiamente dicho, un modelo tridimensional, es conveniente planear un método para crear el modelo. Nuestro método puede consistir en generar un primer croquis o alguna operación, o específicamente comenzar desde el ensamblaje, pero bueno, a final de cuentas el producto es el que cuenta. El modelo tridimensional que resulte de este método que utilicemos pues es el que más importa básicamente. Normalmente cuando nosotros comenzamos a realizar un modelo tridimensional comenzamos por un croquis. Cuando se crea un croquis, bueno, el croquis se tiene que acotar y se tienen que aplicar algunas relaciones de posición que se van a ver más adelante. Una relación de posición, en pocas palabras, pues es la relación que guarda un elemento del croquis con otro elemento del croquis, por así decirlo, o con las dimensiones del mismo croquis. También podemos trabajar operaciones, y nosotros podemos seleccionar operaciones como por ejemplo extrusiones, redondeos, y bueno, otras más que pueden ser también cortes extruidos y perforaciones. Para poder determinar obviamente también las mejores operaciones pues necesitamos aplicar un orden específico. Es decir, que si yo
quiero realizar un toroide, a lo mejor a algunos de ustedes no se les viene a la mente que es un toroide. Bueno, un toroide es una dona, al final de cuentas. Piensen en una dona de chocolate y eso es un toroide. Entonces, si yo quiero realizar un toroide, bueno, necesito especificar, primeramente saber con qué croquis voy a comenzar y qué operaciones me facilitan la construcción de ese toroide. Más adelante vamos a ver precisamente cómo dibujar un toroide. Y pues en cuanto a los ensamblajes, pues los ensamblajes es seleccionar pues los componentes con los que se tienen relación una máquina, ¿no? Hay que seleccionar algunos componentes, hay que darle relaciones de posición y qué tipo de relación de posición se aplica para cada uno de los elementos con respecto a otros elementos. Es decir, imagine por ejemplo esa bicicleta que nosotros queremos dibujar. Si nosotros hacemos un ensamble con esa bicicleta, podríamos decir que la rueda con relación al eje tiene pues precisamente, válgame la redundancia, una relación de posición de concentricidad. Es decir, que el eje de la bicicleta con respecto a la llanta tiene una relación de concentricidad. Obviamente en la vida real es un poquito difícil que se haga concéntrico, porque bueno, si la llanta tiene un golpe se va a hacer ovalada y al final de cuentas pues la concentricidad se pierde. Pero en un mundo ideal, como es el caso de el modelado tridimensional por computadora, todo funciona a la perfección, que es en este caso la concentricidad entre rueda y eje. Bien, aquí viene una nota en donde dice que un modelo casi siempre consta de uno o más croquis y de una o más operaciones. Sin embargo, pues no todos los modelos contienen ensamblajes. Pues ya depende también de lo que nosotros quieramos desarrollar en cuanto al producto y el modelo que se quiera trabajar. Un croquis es un elemento primordial dentro del modelado tridimensional. El croquis pues es la base de la mayoría de los modelos en 3D. Y bueno, la creación de un modelo por lo general comienza con un croquis. A partir de que nosotros realizamos el croquis se pueden crear operaciones que se pueden combinar en dos o más operaciones, y obviamente también hay operaciones que requieren más de un croquis, es decir, son operaciones que requieren 2 o 3 croquis para poder realizarse. Más adelante vamos a ver qué tipos de operaciones son estas. Son muy interesantes porque nos ayudan a realizar trabajo mucho más efectivamente al momento de diseñar nuestro modelo. Algunos elementos del croquis pues obviamente son el origen, o sea, son elementos que involucran trabajar con croquis. También están los planos, las cotas que pueden ser conductoras o conducidas, definiciones del croquis, que puede ser un croquis completamente definido, insuficientemente definido o definido en exceso, y las relaciones entre elementos del croquis, que más adelante lo vamos a explicar a detalle. Parte del croquis también es el origen. Les había comentado que un croquis se tiene que anclar normalmente en un origen para poder así tenerlo bien definido. El origen lo puedo utilizar yo para anclar cualquier elemento de croquis, que puede ser una circunferencia, una línea, un rectángulo, un cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como dice la definición, el origen, en muchos casos el croquis se comienza en el origen, lo cual brinda una posición para el croquis. El origen es el punto, pues obviamente 0,0,0, que está ubicado en el plano con respecto a los ejes X, Y, Z. El origen es el punto donde convergen los tres planos principales de SolidWorks. Normalmente tenemos estos tres planos al inicio de nuestro modelo. Podemos generar más planos, pero bueno, estos son los estándares, los que vienen por default. Y estos tres planos cruzan exactamente en su punto 0,0,0. Ahí se alcanza a ver la flecha que apunta a donde convergen. Ese es el punto en el que convergen estos tres planos, que son alzado, planta y vista lateral. Son esos tres planos con los que vamos a estar trabajando durante todo el curso de SolidWorks, y pues sí les recomiendo que se los aprendan: alzado, planta y vista lateral.
Bueno, ahondando un poquito más en los planos, pues los planos son precisamente los planos estándar con los que trabaja SolidWorks son alzado, planta y vista lateral. La figura que está ahí a la derecha podemos observar que hay dos croquis, un círculo en el plano alzado y otro rectángulo en el plano vista lateral. En un momentito vamos a ver de forma interactiva cómo es que se relacionan estos planos en la figura. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las cotas. Hay dos tipos de cotas que son cotas conductoras y cotas conducidas. Normalmente vamos a estar trabajando con cotas conductoras, que son las cotas que establecen un valor bien definido del valor dimensional del elemento que se está acotando, que puede ser una distancia, como vemos en la figura de la derecha, entre dos puntos o dos líneas. La distancia de 25, bueno, vamos a suponer milímetros, es relacionada con dos puntos entre una multicurva que se llama spline. Esa multicurva o spline comienza en un punto y termina en otro punto, y esa distancia o dimensión vertical entre esos dos puntos es de 25. Y podemos también hacer una cota entre dos líneas, que es la línea de 13.3 que se encuentra abajo hacia la línea que está arriba, que supongo va a ser más adelante, creo, de 7 milímetros, en donde estamos especificando que la distancia entre esas dos líneas son 55 milímetros. En contraposición de las cotas conductoras tenemos las cotas conducidas. Una cota conducida pues es una cota como la que se presenta en la figura de la izquierda, que está entre paréntesis el número 8, y en la figura de la derecha el número 26, que también se encuentra entre paréntesis. Una cota conducida nos va a servir como información más que nada de la distancia que hay entre alguno de los elementos del croquis. La cota conducida no representa un valor absoluto y total de cómo quedaría la pieza, ni tampoco representa la parte de la definición de la pieza o del croquis. En realidad la cota conductora es la que proporciona esa información. Podemos ver, por ejemplo, abajo la cota conductora en la figura de la izquierda. Abajo tenemos 13.3 y a la derecha 40. Si nosotros modificáramos ese 40 a un número más alto, la cota conducida va a estar cambiando en relación a ese valor más alto. Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo un 42 en vez de un 40 en la cota conductora que está en la figura de la izquierda, la cota conducida, que vale 8, valdría 10, porque se aumentaría en dos unidades la cota conductora que se encuentra en la figura de la izquierda, de 40 a 42. Por lo tanto, la cota conducida cambiaría también de 8 a 10 milímetros. Bueno, un croquis puede estar completamente definido, insuficientemente definido o definido en exceso. Las figuras que se encuentran abajo son tres. Podemos observar que tenemos el croquis de un rectángulo insuficientemente definido. ¿Por qué? Bueno, si bien está ubicado la esquina inferior izquierda en el origen, está insuficientemente definido porque no hay cotas. Cuando yo defino que una cota, por ejemplo, el rectángulo va a medir de altura 35 y de base 50 milímetros, al momento de yo definirlo en la segunda figura de manera excesiva, pues me va a marcar algunos errores. Sobre todo me va a poner en amarillo el croquis, de tal forma que me va a indicar que está excedido en la definición de cotas. ¿Por qué? Porque, bueno, siendo un rectángulo, las propiedades de un rectángulo es que las dos líneas verticales son paralelas, obviamente verticales, y las dos líneas horizontales también son completamente horizontales. Ahí se alcanza a ver en amarillo que cumplen con esas características, vertical y horizontal las líneas, de tal forma que un rectángulo entonces ya está definido con esas restricciones, y no es necesario entonces agregarle dos cotas, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, de 35 milímetros. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, como se muestra en la figura de la derecha.
en donde tenemos ya la corrección. Al eliminar simplemente una de las cotas que dice 35 milímetros, automáticamente ya queda completamente definido este rectángulo. Hemos hablado mucho de croquis y de relaciones de croquis. En esta diapositiva estamos observando algunos tipos de relaciones de posición para los croquis, y varias de ellas, bueno, lo vamos a estar trabajando a lo largo de este curso de SolidWorks. Las más comunes obviamente están aquí, son la horizontal, vertical, coincidente, punto medio, perpendicular, paralelas, tangentes, igualdad, colinearidad o colinear, concéntrica, corradial, fixed o fija, de intersección y simétrica. Este tipo de relaciones de posición, cada una de ellas tiene su función, y más adelante vamos a observar cómo es que se utilizan entre sí. Y hasta aquí llegamos con esta sesión número 3. Espero les haya gustado la información que les presenté y nos vemos para la próxima.